En la repartición de bienes de mi esposo, fui recibida por el abogado de la esposa de mi hijo. Su nuera exige la transferencia de todos los bienes. Yo solo lloré. Mi hijo dijo: «Firma de una vez, pronto vas a morir». Yo simplemente les entregué un sobre, que los hizo desmayarse. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Margaret y tengo 68 años. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me miraría como si fuera un estorbo que hay que eliminar. Pero ese día llegó, y fue peor de lo que jamás pude imaginar. Todo comenzó 3 semanas después del funeral de Harold, mi esposo de 42 años. Recibí una llamada del abogado Thompson, quien había manejado los asuntos legales de nuestra familia durante décadas. Su voz sonaba extrañamente formal cuando me pidió que fuera a su oficina para discutir algunos asuntos urgentes relacionados con la herencia. Llegué puntual a las 2 de la tarde, como siempre había sido mi costumbre. El edificio de oficinas me resultaba familiar después de tantos años, pero esta vez algo se sentía diferente. La recepcionista me miró con una expresión incómoda cuando dije mi nombre, como si supiera algo que yo desconocía. «La están esperando en la sala de conferencias», me dijo, evitando mi mirada. Cuando abrí la puerta, me quedé paralizada. Allí estaba mi hijo David, de 42 años, sentado al lado de su esposa Jessica, como si fueran los dueños del lugar. Pero lo que realmente me impactó fue ver al abogado Thompson del otro lado de la mesa, claramente representándolos a ellos, no a mí. «Siéntate, mamá», dijo David sin levantarse, sin siquiera mirarme a los ojos. Su voz tenía un tono que nunca antes había escuchado dirigido hacia mí, frío y calculador. Jessica llevaba puesto un traje negro caro que reconocí inmediatamente. Era el mismo que había usado en el funeral de Harold. Su sonrisa era falsa, esa que había perfeccionado durante los 8 años que llevaba casada con mi hijo. Tenía los documentos legales esparcidos frente a ella como trofeos de guerra. «Margaret», comenzó el abogado Thompson, sin el calor que siempre había mostrado hacia mí, «hemos revisado el testamento de Harold y hay algunos asuntos que necesitan resolverse inmediatamente». Me senté en la silla que habían dejado para mí al otro extremo de la mesa, como si fuera una extraña en mi propia vida. Mis manos temblaron ligeramente mientras colocaba mi bolso en mi regazo. «No entiendo», murmuré. «Pensé que Harold me había dejado todo a mí. Estuvimos casados por más de 4 décadas». Jessica soltó una risa seca que me heló la sangre. «Oh, Margaret, las cosas han cambiado. David y yo hemos estado revisando las finanzas familiares y, francamente, hay muchas discrepancias que necesitan aclararse». «¿Discrepancias?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. David finalmente me miró, pero sus ojos estaban llenos de una frialdad que nunca había visto antes. «Mamá, seamos honestos. Tú nunca fuiste buena manejando dinero. Papá siempre se quejaba de eso. Jessica y yo pensamos que es mejor que nosotros nos hagamos cargo de todo». Las palabras me golpearon como bofetadas. Harold nunca se había quejado de mi manejo del dinero. De hecho, yo había sido quien había administrado nuestras finanzas durante la mayor parte de nuestro matrimonio. «David, tu padre nunca dijo eso», logré susurrar. «Ay, por favor», interrumpió Jessica, rodando los ojos. «Margaret, necesitas enfrentar la realidad. Ya no eres joven, tu salud no es la mejor, y francamente, David y yo tenemos planes para la propiedad que tú simplemente no podrías manejar». El abogado Thompson deslizó unos documentos hacia mí. «Estos son los papeles de transferencia de propiedad. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, todo pasará a David y Jessica. Ellos han acordado darte una pequeña asignación mensual para tus gastos básicos». Leí las primeras líneas del documento y sentí como si el suelo se abriera debajo de mí. Querían que renunciara a todo, a la casa donde había criado a David, donde había cuidado a Harold durante su enfermedad, donde había construido una vida entera. «No puedo hacer esto», dije, mi voz apenas audible. David se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose aún más. «Mamá,
Seamos realistas. Tienes 68 años. Tu salud no es perfecta. Acabas de enviudar. Y honestamente, probablemente no te quede mucho tiempo. ¿Para qué necesitas toda esa propiedad? Nosotros somos jóvenes. Tenemos planes. Tenemos futuro. Luego vino la puñalada final. David tomó mi mano de una manera que parecía gentil, pero su agarre era firme, casi amenazante. «Así ya, mamá. De todas formas, debes morir pronto». Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo, el niño que había criado, que había amado incondicionalmente, por quien había sacrificado tanto. Me quedé allí sentada, mirándolo, tratando de encontrar al niño que una vez me había dicho que yo era la mejor mamá del mundo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de una traición tan profunda que sentía como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Jessica suspiró con impaciencia. «Margaret, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. David tiene razón. No necesitas todo esto. Nosotros nos haremos cargo de todo». Miré alrededor de la habitación, buscando alguna pizca de compasión, algún indicio de que esto era solo una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero solo encontré miradas frías e impacientes. Con manos temblorosas, saqué un pañuelo de mi bolso y me sequé las lágrimas. Luego, muy lentamente, saqué un sobre sellado que había estado cargando conmigo desde el funeral de Harold. Antes de firmar cualquier cosa, dije, mi voz ahora más firme de lo que había sido en toda la reunión. «Hay algo que ustedes necesitan ver». David y Jessica intercambiaron miradas de confusión. El abogado Thompson se inclinó hacia adelante, curioso. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó David, su tono ahora ligeramente menos seguro. Sostuve el sobre en mis manos, sintiendo el peso de su contenido. Harold me había hecho prometerle que solo lo abriría si alguna vez me encontraba en esta situación exacta. En ese momento, pensé que estaba siendo paranoico, que nunca llegaría el día en que mi propio hijo me traicionaría así. Pero Harold conocía a Jessica mejor de lo que yo había creído, y aparentemente había visto venir esto mucho antes que yo. «Esto», dije, levantando el sobre, «cambiará todo lo que ustedes creen que saben sobre esta familia». La expresión de confianza en el rostro de Jessica comenzó a desvanecerse, y David de repente se veía menos seguro de sí mismo. El abogado Thompson se aclaró la garganta nerviosamente. «Margaret, ¿qué contiene ese sobre?», preguntó con voz tensa. Sonreí por primera vez desde que había entrado a esa habitación, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que finalmente estaba a punto de revelar una verdad que había estado guardando durante demasiado tiempo. «La verdad», respondí simplemente. «Toda la verdad sobre quién construyó realmente esta fortuna familiar y por qué Harold decidió protegerme de ustedes dos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mientras sostenía ese sobre en mis manos, los recuerdos comenzaron a fluir como una cascada imparable. No podía evitar pensar en todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado por la familia que ahora me veía como un obstáculo. David había nacido cuando Harold y yo llevábamos solo 2 años de casados. Yo tenía 26 años y trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de contabilidad. Harold vendía seguros y apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler de nuestro pequeño apartamento. Cuando llegó David, tuvimos que tomar decisiones difíciles. Recuerdo vívidamente las noches sin dormir, no solo por los llantos del bebé, sino por las preocupaciones financieras que me mantenían despierta. Harold había perdido su trabajo cuando David tenía solo 6 meses, y durante 1 año entero yo fui la única que mantenía a la familia. Trabajaba 8 horas en la oficina y luego limpiaba oficinas por las noches, cargando a David conmigo porque no podíamos permitirnos una niñera. ¿Te acuerdas de eso, David?, pensé, mirando a mi hijo adulto que ahora me hablaba con tanto desprecio. ¿Te acuerdas de todas esas noches que dormiste en tu carriola mientras yo limpiaba pisos para que pudiéramos comer? Cuando David cumplió 5 años, Harold finalmente consiguió un trabajo estable, pero el salario seguía siendo modesto.
Yo había regresado a trabajar tiempo completo y también había comenzado a hacer las declaraciones de impuestos para vecinos y amigos durante las temporadas fiscales. Cada centavo extra que ganaba lo guardaba religiosamente para el futuro de David. Las memorias de su infancia se agolpaban en mi mente. David en su primer día de escuela, con el uniforme que yo había cosido yo misma porque no podíamos comprar uno nuevo. David en sus juegos de béisbol, donde yo era la única madre que llegaba directamente del trabajo, aún con mi uniforme de oficina, pero nunca me perdía un solo juego. Cuando David tenía 12 años, Harold tuvo la oportunidad de abrir su propia agencia de seguros. El problema era que necesitábamos $25,000 para la inversión inicial. Yo había estado ahorrando en secreto durante años, guardando dinero en una cuenta que Harold ni siquiera sabía que existía. Fue mi dinero el que hizo posible su sueño. Nunca te dije que fui yo quien financió el negocio de tu padre, pensé, recordando la expresión de orgullo en el rostro de Harold cuando firmó los papeles de su nueva oficina. Él creía que había sido un préstamo bancario el que había hecho posible todo. Yo le dejé creer eso, porque sabía que era importante para su autoestima sentir que él era el proveedor. Los años de la adolescencia de David fueron los más desafiantes financieramente. Quería tomar clases de tenis en el club exclusivo donde iban sus compañeros de clase. Quería ropa de marca, el último modelo de zapatos deportivos, una computadora cara para sus proyectos escolares. Yo trabajaba turnos dobles para darle todo lo que pedía, mientras Harold se enfocaba en hacer crecer su negocio. Recuerdo una conversación que tuve con Harold cuando David tenía 16 años. Estábamos sentados en la cocina después de la cena y yo estaba revisando las facturas del mes. «Margaret», me había dicho Harold, «no sé cómo lo haces. Parece que nunca nos falta dinero para nada, pero mi negocio apenas está empezando a dar buenos frutos». Yo había sonreído y le había dicho que era simplemente buena administrando lo que él ganaba. Era más fácil que explicarle que había estado trabajando medio tiempo como contadora freelance para varias empresas pequeñas y que durante los fines de semana preparaba declaraciones de impuestos desde casa. Cuando llegó el momento de que David fuera a la universidad, los gastos se volvieron astronómicos. Harold quería que fuera a una universidad estatal para ahorrar dinero, pero David había puesto su corazón en una universidad privada prestigiosa. La matrícula era 4 veces más cara, sin mencionar los gastos de dormitorio, comida y libros. «Por favor, mamá», me había rogado David. «Todos mis amigos van a universidades buenas. No puedo ir a una universidad de segunda categoría». Esa noche, después de que David se fuera a la cama, me quedé despierta hasta muy tarde haciendo cálculos. Tendría que trabajar más horas, tomar más clientes de contabilidad y probablemente buscar un tercer trabajo los fines de semana. Pero cuando vi la esperanza en los ojos de mi hijo, sabía que haría lo que fuera necesario. Durante los 4 años de universidad de David, trabajé como una esclava. Me levantaba a las 5 de la mañana para ir a mi trabajo principal, regresaba a casa a las 6 de la tarde para cenar rápidamente y luego trabajaba en proyectos de contabilidad hasta medianoche. Los fines de semana limpiaba casas y preparaba declaraciones de impuestos. Harold nunca preguntó de dónde salía el dinero para la universidad de David. Su negocio estaba yendo bien, pero no tan bien como para cubrir $30,000 al año en gastos universitarios. Simplemente asumía que yo era mágica con el dinero, y yo nunca lo corregí. Fue durante el último año de universidad de David que conoció a Jessica. Ella venía de una familia adinerada y tenía gustos caros. La primera vez que la trajo a casa, recuerdo cómo miró nuestro modesto hogar con apenas disimulado desprecio. «Tu casa es pintoresca», había dicho Jessica, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. David se había sonrojado, claramente avergonzado de nuestro estilo de vida más sencillo. Desde ese momento, comenzó a hacer comentarios sobre cómo deberíamos modernizar la casa y cómo papá debería expandir más su negocio. Después de la graduación, David consiguió un trabajo decente, pero no era suficiente para el estilo de vida que Jessica esperaba. Ella quería una boda elaborada, una luna de miel en Europa, una casa en un barrio exclusivo. Una vez más,
Fui yo quien trabajó horas extras para ayudar a que sus sueños se hicieran realidad. Solo esta vez más, me decía a mí misma cada vez que transfería dinero para cubrir otro gasto de la pareja joven. Solo hasta que se establezcan. Pero nunca fue suficiente. Siempre había otra crisis financiera, otro préstamo que necesitaban, otra emergencia que requería mi ayuda. Y cada vez yo decía que sí, porque era mi hijo, y eso era lo que hacían las madres. Lo que más me dolía al recordar todo esto era que David había comenzado a cambiar después de casarse con Jessica. Ya no era el joven agradecido que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Se había vuelto exigente, crítico y a veces hasta cruel en sus comentarios sobre Harold y sobre mí. «Ustedes necesitan pensar más en grande», nos decía durante las cenas familiares. «No pueden vivir como si todavía estuvieran en los años 70». Jessica siempre asentía con aprobación cuando David hacía estos comentarios y a veces añadía sus propias observaciones sobre cómo algunas personas se conforman con muy poco en la vida. Ahora, sentada en esa sala de conferencias, mirando a mi hijo que me decía que firmara mis derechos porque iba a morir pronto de todos modos, entendí finalmente lo que Harold había tratado de decirme durante sus últimos meses de vida. Margaret me había susurrado una noche cuando pensaba que estaba dormida. Hay algo sobre David y Jessica que necesitas saber, algo que he estado descubriendo sobre ellos. Pero cada vez que trataba de contarme, Jessica aparecía con alguna excusa para interrumpir. Era como si tuviera un radar para detectar cuando Harold quería hablar conmigo a solas. Ahora me daba cuenta de que Harold había estado tratando de advertirme sobre este momento exacto. Él había visto la avaricia en los ojos de Jessica. Había notado cómo David había cambiado. Había entendido que el día llegaría cuando tratarían de quitarme todo. Por eso había preparado el sobre que ahora sostenía en mis manos. «Bueno, Margaret», dijo Jessica impaciente, sacándome de mis pensamientos. «¿Vas a abrir eso o no? Tenemos cosas más importantes que hacer hoy». Miré a mi hijo una vez más, buscando algún rastro del niño dulce que había criado, del joven que una vez me había prometido que siempre me cuidaría cuando fuera mayor. No encontré nada de eso en sus ojos fríos. Era hora de que supieran la verdad. Mientras sostenía el sobre de Harold, mi mente viajó a todos esos momentos que había ignorado, todas esas señales de alarma que había decidido no ver porque quería creer que mi familia seguía siendo una familia. El cambio había comenzado sutilmente, poco después de que David y Jessica regresaran de su luna de miel en Italia. Harold y yo los habíamos recibido en casa con una cena especial, pero algo se sentía diferente. David parecía distante, como si estuviera evaluando todo con nuevos ojos. «Mamá, ¿por qué nunca cambiaron esta cocina?», había preguntado David esa noche, mirando alrededor como si la viera por primera vez. «Se ve tan anticuada». Jessica había añadido con esa sonrisa condescendiente que ya estaba empezando a conocer. «David tiene razón, Margaret. Una renovación podría hacer maravillas por el valor de la propiedad». En ese momento, pensé que solo estaban emocionados por decorar su propio hogar nuevo y veían oportunidades de mejora en todas partes. No entendí que era el comienzo de algo mucho más siniestro. Las visitas se volvieron menos frecuentes después de eso. Antes, David venía todos los domingos para almorzar, una tradición que habíamos mantenido desde que se mudó de casa. Pero después del matrimonio, las excusas comenzaron. «Lo siento, mamá, pero Jessica y yo tenemos planes con sus padres. No podemos ir esta semana. Tenemos que ir a una exposición de arte. Jessica no se siente bien. Mejor la próxima semana». Siempre era algo. Y cuando sí venían, Jessica dominaba las conversaciones, hablando interminablemente sobre sus amigas adineradas, los restaurantes caros que habían probado, los viajes que planeaban hacer. Recuerdo una tarde de domingo particularmente dolorosa, unos 6 meses después de su matrimonio. Harold estaba en el jardín, y yo estaba en la cocina preparando el postre cuando escuché a Jessica hablando por teléfono en la sala. «No, no puedo salir temprano», había susurrado al teléfono. «Todavía estamos en casa de los padres de David».
Es súper aburrido, pero David dice que tenemos que mantener las apariencias por ahora. Mantener las apariencias. Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas. Así era como Jessica veía nuestras reuniones familiares, como una obligación tediosa que había que soportar. Pero lo que más me dolió fue escuchar la siguiente parte de la conversación. Sí, lo sé, son súper anticuados. La casa vale una fortuna, pero ellos viven como si fueran pobres. David dice que es porque su mamá es demasiado tacaña para gastar dinero en nada divertido. ¿Tacaña? Yo, que había trabajado turnos dobles para pagar su universidad, que había sacrificado mis propios sueños para asegurarme de que él tuviera todo lo que quería. Me quedé allí parada en mi propia cocina, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Cuando regresaron a la mesa, actué como si no hubiera escuchado nada, pero esa fue la primera grieta real en la imagen que tenía de mi nuera. Las cosas empeoraron gradualmente. David comenzó a hacer comentarios extraños sobre las finanzas familiares, sugiriendo que Harold y yo éramos demasiado conservadores con nuestro dinero. Deberían vivir un poco, nos decía. No se pueden llevar el dinero cuando se mueran. Al principio, Harold y yo pensamos que solo estaba preocupado por nosotros, que quería que disfrutáramos más de la vida. Pero luego comenzaron las preguntas más directas. Papá, ¿has pensado en actualizar tu testamento? Con todos los cambios en las leyes fiscales, podría ser inteligente reestructurar algunas cosas. Mamá, ¿tienes toda tu información financiera organizada? Sería terrible si algo les pasara y nosotros no supiéramos dónde están sus documentos importantes. Harold había comenzado a sentirse incómodo con estas conversaciones. Una noche, después de que David y Jessica se fueron tras una de estas discusiones financieras, Harold me dijo algo que debería haber tomado más en serio. Margaret, no me gusta la dirección que están tomando estas conversaciones. Es como si estuvieran esperando a que nos muramos. Yo había defendido a David, por supuesto. Harold, solo está siendo práctico. Es natural que quiera asegurarse de que estemos preparados. Pero Harold había sacudido la cabeza con preocupación. No, hay algo más. La forma en que Jessica lo mira cuando habla de dinero. No me gusta. Debería haber escuchado a Harold. Debería haber prestado más atención a las señales que se estaban acumulando como nubes de tormenta en el horizonte. La siguiente señal de alarma llegó durante el cumpleaños número 65 de Harold. Habíamos planeado una pequeña celebración familiar, solo nosotros 4 en nuestro restaurante favorito. Pero cuando llegamos al restaurante, Jessica anunció que había invitado a algunos amigos para que se unieran a nosotros. Resultó que estos amigos eran una pareja adinerada que Jessica había conocido en su club de tenis, y pasaron toda la cena hablando sobre inversiones inmobiliarias y oportunidades de negocio. Harold se veía miserable, pero Jessica parecía estar en su elemento. Harold, había dicho el esposo de la pareja, David me ha contado sobre tu agencia de seguros. Has construido algo realmente sólido allí. Debe valer una buena cantidad de dinero ahora. Harold había respondido modestamente, pero yo noté cómo Jessica se inclinó hacia adelante, prestando mucha atención a cada palabra. Y esta casa familiar que mencionaron, había continuado la mujer, debe estar en una zona muy deseable ahora. Los precios inmobiliarios han subido tanto en esa área. David había sonreído con orgullo. Sí, mis padres han sido muy inteligentes con sus inversiones a lo largo de los años. Pero yo sabía que David no tenía idea real de nuestras finanzas. Harold manejaba el negocio, pero yo había sido quien había hecho las verdaderas inversiones inmobiliarias a lo largo de los años, comprando propiedades pequeñas y renovándolas discretamente. David pensaba que éramos cómodamente de clase media. No sabía que en realidad éramos considerablemente más adinerados de lo que aparentábamos. Después de esa cena, las visitas de David y Jessica se volvieron aún más extrañas. Comenzaron a llegar sin avisar, siempre con alguna excusa sobre estar en el área, y pensaron que pasarían a saludar. Pero yo los veía observando la casa de manera diferente, como si estuvieran evaluándola. Una tarde, encontré a Jessica en el estudio de Harold mirando los estantes de libros. «Oh, Margaret», había dicho cuando me vio.
Solo estaba admirando todos estos libros. Harold debe haber coleccionado muchos tesoros a lo largo de los años. Pero yo había notado que tenía algunas de las carpetas financieras de Harold en sus manos. Cuando le pregunté al respecto, ella había dicho que David le había pedido que buscara algunos documentos importantes que Harold había mencionado. Esa noche, cuando le pregunté a Harold sobre esto, él me miró con confusión. Yo nunca le pedí a David que buscara ningún documento. ¿Por qué haría eso? Comenzamos a cerrar con llave el estudio después de eso. La señal más alarmante llegó durante la última Navidad que pasamos juntos como familia. Harold había estado sintiéndose mal durante algunas semanas, tosiendo mucho y perdiendo peso. Yo había estado insistiendo en que fuera al médico, pero él seguía posponiendo la cita. David y Jessica vinieron para la cena de Nochebuena, y durante la comida, Jessica hizo un comentario que me heló la sangre. «Harold, realmente deberías cuidarte mejor», había dicho con una voz que sonaba preocupada, pero había algo en sus ojos que me molestó. «A tu edad, cualquier cosa puede volverse seria muy rápidamente». «Jessica tiene razón, papá», había añadido David. «Tal vez deberías pensar en hacer algunos cambios de estilo de vida, reducir el estrés, quizás retirarte pronto». Harold había tosido y había dicho que se sentía bien, que solo era un resfriado de invierno. Pero Jessica había insistido. «Solo digo que nunca se sabe qué puede pasar. Es importante estar preparado para cualquier eventualidad». Luego, había mirado directamente a David con una expresión que no pude descifrar. Esa noche, después de que se fueran, Harold se acercó a mí en la cocina mientras yo lavaba los platos. «Margaret», me había susurrado, «necesito decirte algo sobre David y Jessica. He estado notando cosas». Pero justo en ese momento, David regresó diciendo que Jessica había olvidado su bufanda. Harold se calló inmediatamente, y el momento pasó. Ahora me doy cuenta de que esa fue probablemente la última oportunidad real que Harold tuvo de advertirme sobre lo que había descubierto. Porque 2 semanas después, su resfriado se reveló como algo mucho más serio, y Jessica pareció designarse a sí misma como su cuidadora principal, limitando eficazmente mi acceso a mi propio esposo. Cada vez que Harold trataba de hablar conmigo a solas, Jessica aparecía con alguna medicina, o David llamaba con alguna emergencia que requería atención inmediata. Y ahora, sentada en esta sala de conferencias, mirando las caras codiciosas de mi hijo y mi nuera, finalmente entendía lo que Harold había estado tratando de decirme. Habían estado planeando esto durante mucho tiempo. «Muy bien», dije finalmente, rompiendo el silencio tenso que había llenado la habitación. «Creo que es hora de que todos sepan la verdad». Con manos que ya no temblaban, abrí cuidadosamente el sobre que Harold me había confiado. Dentro había varios documentos doblados y una carta escrita con la letra familiar de mi esposo. Comencé leyendo la carta en voz alta. «Mi querida Margaret», comencé, «si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. David y Jessica han mostrado su verdadero rostro y han tratado de quitarte todo lo que construimos juntos». David se tensó en su silla, y Jessica dejó de sonreír por completo. El abogado Thompson se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. Continué leyendo. «Durante los últimos meses de mi vida, he estado investigando el comportamiento extraño de nuestro hijo y su esposa. Lo que he descubierto me ha roto el corazón, pero sabía que tenía que protegerte». «Mamá, para», interrumpió David, su voz ahora menos segura. «Papá estaba enfermo al final. No puedes confiar en nada que haya escrito durante ese tiempo». Levanté la vista de la carta y lo miré directamente. «Tu padre tenía cáncer, David, no demencia. Su mente estaba perfectamente clara hasta el final». Jessica se movió incómodamente en su silla. «Margaret, esto es ridículo». Harold obviamente estaba confundido sobre nuestras intenciones. «¿En serio?», dije, desplegando el primer documento del sobre. «Entonces supongo que esto también es confusión». Era una serie de fotografías impresas, claramente tomadas en secreto. En ellas se veía a Jessica en nuestra casa, pero no durante las visitas familiares normales. Estas fotos la mostraban en nuestro estudio, revisando documentos financieros, tomando fotos de papeles con su teléfono.
Harold instaló una cámara de seguridad en el estudio después de que encontrara a Jessica husmeando. Expliqué, viendo cómo el color drenaba del rostro de mi nuera. Estas fotos son de 3 visitas diferentes donde ustedes vinieron solo a saludar. David miró las fotos con incredulidad. Jessica, ¿qué significa esto? Pero Jessica había recuperado su compostura rápidamente. Era solo curiosidad, David. Quería entender mejor las finanzas familiares para poder ayudar mejor. ¿Ayudar?, pregunté, sacando el siguiente documento. ¿Cómo cuando contactaste a este tasador inmobiliario? Era una copia de un email que Jessica había enviado a una empresa de tasación, preguntando sobre el valor de nuestra propiedad. La fecha era de 6 meses antes de la muerte de Harold. Oh, como cuando hiciste esto, continué, mostrando otro documento. Era una consulta legal que Jessica había hecho con un abogado diferente, preguntando sobre las leyes de herencia en nuestro estado y específicamente sobre cómo se podría acelerar el proceso de transferencia de propiedades. La cara de Jessica ahora estaba completamente pálida. David la miraba con una expresión de confusión y creciente horror. «Esto no es lo que parece», balbuceó Jessica. «Yo solo estaba siendo práctica, preparándome para cuando llegara el momento inevitable». «¿Inevitable?», repetí. Harold tenía 69 años y, aparte del cáncer que se desarrolló al final, estaba en perfecta salud. ¿Por qué estabas preparándote para su muerte cuando él ni siquiera sabía que estaba enfermo? El silencio en la habitación era ensordecedor. David parecía estar procesando información que claramente nunca había considerado antes. Pero yo no había terminado. Saqué el documento más devastador del sobre. «Y luego está esto», dije, desplegando varias páginas de transcripciones. Harold no solo instaló cámaras, también instaló dispositivos de grabación de audio. Jessica se puso de pie bruscamente. «Eso es ilegal. No pueden usar eso contra mí». «En nuestro propio hogar, grabando a invitados que estaban husmeando donde no debían», dijo el abogado Thompson, que había estado revisando los documentos. «Legalmente, esto es completamente válido». Comencé a leer una de las transcripciones. Conversación entre Jessica Morrison y llamada telefónica. Fecha 15 de marzo. Jessica. No podemos esperar a que mueran naturalmente. Harold podría vivir otros 10 años y Margaret parece que va a vivir para siempre. Necesitamos una forma de acelerar las cosas. David se puso completamente pálido. Jessica, ¿de qué estás hablando en esa grabación? Pero Jessica estaba siendo acorralada y lo sabía. Eso está fuera de contexto. Estaba hablando sobre hacer que se retiraran, que disfrutaran más de la vida. ¿En serio? Continué leyendo. Porque aquí dice, David es demasiado sentimental con su madre. Vamos a tener que encontrar una forma de hacerle ver que ella es un obstáculo para nuestro futuro. Una vez que Harold se vaya, será más fácil convencer a David de que Margaret no puede manejar todo sola. David se levantó de su silla, mirando a Jessica como si la viera por primera vez. «¿Qué es esto, Jessica? ¿Has estado manipulándome?» «David, puedo explicar». «Y hay más», interrumpí, sacando otro conjunto de documentos. «Harold también descubrió algo interesante sobre las finanzas de Jessica antes de que se casaran contigo, David». Los documentos mostraban un informe de crédito completo de Jessica. Estaba cargada de deudas de tarjetas de crédito, tenía varios préstamos en mora y había declarado bancarrota personal solo 2 años antes de conocer a David. «Jessica», dijo David, su voz ahora temblorosa, «me dijiste que tu familia tenía dinero. Me dijiste que tus padres te habían establecido un fondo fiduciario». Jessica no respondió. Estaba mirando los documentos como si fueran serpientes venenosas. «No existe ningún fondo fiduciario», continué. De hecho, los padres de Jessica la cortaron financieramente hace años debido a su irresponsabilidad con el dinero. Todo lo que les dijo sobre su estabilidad financiera eran mentiras. Por eso necesitaba tanto que David se casara con ella rápidamente, agregué, leyendo las notas que Harold había escrito. Estaba desesperada por encontrar a alguien que la mantuviera, y David parecía la opción perfecta, un joven profesional con padres obviamente estables financieramente. David se dejó caer de nuevo en su silla,
claramente abrumado por la información. No puedo creer esto. Hay una cosa más, dije, sacando el último documento del sobre. Harold cambió su testamento 3 semanas antes de morir, sin decirle a nadie. Pero primero, quiero que entiendan algo sobre las finanzas familiares. Desplegué estados de cuenta bancarios y documentos de inversión que incluso yo no sabía que Harold había recopilado. Durante todos estos años, ustedes han asumido que Harold era el principal sostén de la familia y que yo era solo un ama de casa que ocasionalmente trabajaba. La verdad es exactamente lo opuesto. Los documentos mostraban décadas de transferencias de dinero desde mis cuentas personales hacia las cuentas familiares. Mostraban las inversiones inmobiliarias que había hecho en secreto, las acciones que había comprado, los negocios pequeños en los que había invertido. Margaret, murmuró el abogado Thompson, revisando los números. Según estos documentos, usted es considerable más adinerada de lo que nadie sabía. Yo construí esta fortuna familiar, dije con voz firme. Harold tenía un negocio exitoso, pero la verdadera riqueza vino de mis inversiones, mi trabajo adicional, mis sacrificios. Durante 40 años trabajé en secreto para asegurar nuestro futuro. David me miraba como si fuera una extraña. ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque Harold era un hombre de su generación, y era importante para él sentir que era el proveedor, y porque quería que tú me amaras por ser tu madre, no por mi dinero. Jessica finalmente encontró su voz, pero ahora sonaba desesperada. Esto no cambia nada. David sigue siendo su hijo. Él tiene derecho a... ¿Derecho a qué? La interrumpí. ¿Derecho a desearme la muerte? ¿Derecho a conspirar para quitarme mi hogar? ¿Derecho a casarse conmigo por mentiras y manipulación? Saqué el último documento del sobre, el testamento real de Harold. Harold descubrió todo esto semanas antes de morir, expliqué, y cambió su testamento en consecuencia. Este testamento real, registrado legalmente, establece que todo queda para mí, con una condición muy específica. Leí la cláusula final. David recibirá su herencia solo después de que se divorcie de Jessica y demuestre durante un periodo de 2 años que puede manejar responsablemente tanto el dinero como las relaciones familiares. El silencio que siguió fue absoluto. David parecía estar en estado de shock. Jessica parecía al borde del pánico, y el abogado Thompson estaba revisando furiosamente los documentos para verificar su autenticidad. Esto significa, dije finalmente, que no solo no van a recibir mis propiedades, sino que David no recibirá ni un centavo de la herencia de su padre mientras siga casado con esta mujer. Jessica finalmente explotó. Esto es imposible. No puedes hacer esto. Yo no hice nada, respondí calmadamente. Harold lo hizo, después de descubrir quién eres realmente. David finalmente habló, su voz apenas un susurro. Mamá, ¿qué vas a hacer? Miré a mi hijo, este hombre de 42 años que había estado dispuesto a desearme la muerte por dinero, y sentí algo que nunca pensé que sentiría hacia él. Pena. Voy a hacer exactamente lo que tu padre esperaba que hiciera, dije. Voy a protegerme de ustedes dos. El silencio que siguió a mi declaración fue como el momento antes de que caiga un rayo. Podía sentir la electricidad en el aire, la tensión tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Jessica fue la primera en recuperarse del shock, y cuando lo hizo, toda su máscara de mujer refinada y educada se desplomó completamente. ¿Sabes qué?, dijo, levantándose bruscamente y plantando sus manos en la mesa. Ya estoy harta de este circo. Tú no eres más que una vieja amargada que no puede soportar ver a su hijo feliz. Sus palabras no me hirieron como habría esperado. En cambio, sentí una extraña calma, como si finalmente estuviera viendo la verdadera Jessica que había estado escondida detrás de años de actuación. Jessica, dijo David, su voz llena de confusión y lo que sonaba como miedo. ¡Para! Esto no nos está ayudando. ¿Ayudando? Se rió Jessica con amargura. David, ¿no puedes ver lo que está pasando aquí?
Tu madre ha estado jugando un juego largo durante años, fingiendo ser la pobre viuda indefensa mientras escondía una fortuna. Nos tendió una trampa. Me incliné hacia adelante, encontrando mi voz con una fuerza que no sabía que poseía. No, Jessica. Ustedes se tendieron la trampa a sí mismos. Harold y yo simplemente documentamos lo que ya estaban haciendo. Mentira, escupió Jessica. Tú orquestaste todo esto. Probablemente hasta saboteaste la salud de Harold para acelerar su muerte. El abogado Thompson se aclaró la garganta incómodamente. Señora Morrison, debo advertirle que está haciendo acusaciones muy serias sin evidencia. Pero Jessica estaba más allá del razonamiento ahora. Se dirigió directamente hacia mí, sus ojos brillando con una rabia que nunca había visto antes. ¿Quieres saber la verdad, Margaret? Desde el momento en que conocí a David, sabía que ustedes dos eran patéticos, viviendo en esa casa anticuada, manejando ese auto viejo, actuando como si fueran pobres cuando claramente tenían dinero guardado en algún lugar. David se puso de pie. Jessica, para ahora mismo. ¡No!, gritó Jessica. Él necesita escuchar esto. Necesita saber cómo realmente me siento sobre su preciosa mamita. Desde el primer día, todo lo que he escuchado es mi mamá esto, mi mamá aquello. Eres un hombre de 42 años, David, y sigues actuando como un niño de mamá patético. Las palabras de Jessica estaban revelando años de resentimiento acumulado, y yo podía ver cómo cada una de ellas golpeaba a David como puñetazos físicos. Pensé que si me casaba contigo y esperaba lo suficiente, eventualmente tendríamos acceso a lo que fuera que tus padres estuvieran escondiendo. Pero Harold se interpuso en el camino, y ahora ella, me señaló con desdén, ha encontrado una manera de mantener todo para sí misma. Jessica, murmuré, sintiendo algo parecido a la lástima por esta mujer que había desperdiciado años de su vida en una mentira elaborada. Nunca fuiste parte de esta familia. Fuiste una actriz interpretando un papel, y no muy bien. Eso la enfureció aún más. Se acercó tanto a mí que pude oler su perfume caro mezclado con el sudor de la desesperación. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti?, siseó. Es esa actitud de superioridad moral, actuando como si fueras mejor que todos los demás, cuando en realidad eres igual de manipuladora que cualquier otra persona. La diferencia es que tú eres mejor ocultándolo. Respiré profundamente antes de responder. La diferencia, Jessica, es que yo manipulé situaciones para proteger a mi familia y darles oportunidades. Tú manipulaste a mi familia para beneficiarte a ti misma. David finalmente encontró su voz. Había estado sentado allí durante toda la explosión de Jessica, procesando todo lo que había aprendido en la última hora. Jessica, dijo lentamente, ¿alguna vez me amaste? ¿Aunque sea un poco? La pregunta colgó en el aire como una bomba sin explotar. Jessica lo miró, y por un momento vi algo que podría haber sido arrepentimiento en sus ojos, pero solo duró un segundo. ¿Amor? Se rió con amargura. David, el amor no paga las cuentas. El amor no te compra una casa bonita o vacaciones en Europa. Yo te di 8 años de mi vida, actuando como la esposa perfecta, sonriendo a tus padres aburridos, fingiendo que me importaban tus historias estúpidas del trabajo. David se puso pálido como un fantasma. Entonces nunca sentiste nada real por mí. Sentí gratitud, dijo Jessica con crueldad. Gratitud porque me sacaste de mis deudas y me diste un estilo de vida decente. Pero amor, el amor es un lujo que no me podía permitir. Fue en ese momento que vi algo quebrarse dentro de mi hijo. No era solo la realización de que su matrimonio había sido una mentira, era el entendimiento de que había perdido a su familia real por una ilusión. David se volvió hacia mí, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Mamá, yo no sabía. Nunca supe sobre el dinero, sobre lo que estaba haciendo Jessica. Pensé que solo quería asegurar nuestro futuro. David, dije suavemente, hay una diferencia entre planificar para el futuro y conspirar para acelerar la muerte de los padres que te aman. Pero yo nunca quise eso, dijo desesperadamente. Cuando dije que deberías morir pronto, estaba enojado, confundido. Jessica,
había estado diciéndome que ustedes nos estaban negando nuestro futuro, que eran egoístas por no compartir su riqueza. Jessica se volvió hacia David con desprecio. Oh, por favor, no actúes como si fueras inocente en esto. Fuiste tú quien empezó a hacer preguntas sobre el testamento. Fuiste tú quien sugirió que tal vez era hora de que tus padres disfrutaran menos de la vida y pensaran más en el futuro de la familia. Porque tú me dijiste que dijera eso, gritó David. Durante meses me llenaste la cabeza con ideas sobre cómo mis padres no estaban siendo justos conmigo, cómo yo merecía más. El abogado Thompson había estado observando este intercambio con fascinación profesional, pero finalmente intervino. Si me permiten, dijo, creo que tenemos suficiente información aquí para proceder legalmente. El testamento de Harold es válido, y estas grabaciones proporcionan evidencia clara de intención de manipulación y posible fraude. Jessica se volvió hacia él con ojos feroces. No puedes hacer esto. He estado casada con David durante 8 años. Tengo derechos. En realidad, dijo Thompson, revisando algunos documentos, dado que su matrimonio se basó en información fraudulenta sobre su situación financiera y dada la evidencia de manipulación deliberada, David tiene bases para anular el matrimonio en lugar de divorciarse. Eso la dejaría sin derechos a ninguna propiedad conyugal. La cara de Jessica se desplomó cuando entendió las implicaciones. No pueden hacer eso. Pasé 8 años de mi vida. 8 años gastando el dinero de mi familia, la interrumpí. 8 años fingiendo amar a mi hijo. 8 años planeando cómo quitarme mi hogar. No mereces ni un centavo de lo que Harold y yo construimos. David se acercó a mí lentamente, como si tuviera miedo de que lo rechazara. Mamá, dijo, su voz quebrándose, sé que no merezco tu perdón. Sé que dije cosas horribles, que te traicioné de la peor manera posible, pero por favor, dime que hay alguna forma de arreglar esto. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño dulce que había criado, y allí, debajo de años de manipulación y decisiones equivocadas, finalmente lo vi. David, dije suavemente, tu padre te dio una oportunidad de redimirte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tomarla? Jessica se dio cuenta de que había perdido completamente. La máscara había caído. David finalmente veía su verdadero carácter y no tenía ningún recurso legal. Esto no ha terminado, dijo, agarrando su bolso. Voy a luchar contra esto. Voy a contratar al mejor abogado que pueda encontrar. ¿Con qué dinero?, preguntó Thompson con sequedad. Según estos documentos, usted no tiene activos propios. Jessica nos miró a todos con odio puro. Todos ustedes se van a arrepentir de esto, especialmente tú, David. Cuando te des cuenta de lo que perdiste, cuando estés solo y miserable, recordarás que fuiste tú quien arruinó esto. Y con eso, Jessica salió de la habitación, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. David y yo nos quedamos allí, mirándonos a través de años de malentendidos y dolor. ¿Ahora qué pasa?, preguntó él en voz baja. Miré a mi hijo, este hombre que había estado tan perdido pero que tal vez, solo tal vez, podría encontrar su camino de regreso. Ahora, dije, depende completamente de ti. 18 meses después de aquel día en la oficina del abogado, estoy sentada en el porche de mi nueva casa. Una cabaña acogedora con vista al lago, a 3 horas de distancia de la ciudad donde pasé 40 años de mi vida. El sol de la tarde refleja en el agua como diamantes dispersos, y por primera vez en décadas siento una paz profunda y verdadera. La transición no fue fácil. Los primeros meses después de la confrontación fueron una montaña rusa emocional que no le desearía a nadie. David cumplió su palabra. Una semana después de nuestra reunión, presentó los papeles para anular su matrimonio con Jessica. Ella luchó ferozmente, contratando un abogado con dinero prestado, pero la evidencia en contra de ella era abrumadora. El proceso tomó 6 meses, pero finalmente la anulación fue aprobada. Jessica desapareció de nuestras vidas tan abruptamente como había aparecido. Escuché por el grapevine que se mudó a otra ciudad, donde presumiblemente está buscando a su próxima víctima.
No siento rencor hacia ella, solo una profunda tristeza por una mujer que nunca aprendió que las relaciones genuinas valen más que cualquier riqueza material. David, por su parte, ha estado trabajando arduamente para demostrar que merece una segunda oportunidad. Siguiendo las condiciones del testamento de Harold, se mudó a un apartamento pequeño y ha estado viviendo con un presupuesto modesto, aprendiendo por primera vez en su vida adulta el valor real del dinero que no viene fácilmente. Viene a visitarme cada 2 semanas, y lentamente, muy lentamente, estamos reconstruyendo nuestra relación. No es el mismo David que conocía antes de Jessica, ni tampoco es el hombre frío que me deseó la muerte en esa oficina. Es alguien completamente nuevo, alguien que está aprendiendo quién es cuando no está siendo manipulado por otra persona. «Mamá», me había dicho durante una de sus primeras visitas después de la anulación. «No entiendo cómo pudiste perdonarme después de todo lo que dije, todo lo que hice». Había estado pensando mucho en esa pregunta. La respuesta no era simple. «David», le dije finalmente, «no te perdono porque lo que hiciste estuvo bien. Te perdono porque eras un hombre perdido que había sido manipulado sistemáticamente durante años. Tu padre vio eso, por eso te dio la oportunidad de encontrarte a ti mismo. Pero casi te quito todo. Estaba dispuesto a dejarte sin nada». «Sí», admití, y eso me rompió el corazón. Pero también me mostró algo importante, que ya no necesito tu aprobación o tu amor para sentirme completa. Esa fue una lección difícil pero liberadora. La verdad era que la traición de David, por dolorosa que fue, me había dado algo inesperado: libertad. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba definiendo mi valor a través de lo que podía dar a otros. No estaba sacrificando mis propias necesidades por la felicidad de otra persona. Vendí la casa familiar. Era demasiado grande, demasiado llena de memorias complicadas, y francamente ya no me sentía como mi hogar. Con parte del dinero compré esta cabaña junto al lago. Con otra parte, establecí un fondo de inversión que me proporciona ingresos más que suficientes para vivir cómodamente sin trabajar. Y con la mayor parte del dinero hice algo que me sorprendió incluso a mí misma: lo doné. No todo, pero sí una cantidad significativa a organizaciones que ayudan a mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. Resulta que hay más de nosotras de lo que uno podría imaginar. El proceso de donación me puso en contacto con otras mujeres que habían pasado por traiciones familiares similares. Conocí a Helen, de 73 años, cuyos hijos la habían internado en un asilo de ancianos para poder vender su casa. Conocí a Rose, de 65 años, cuya hija había estado robándole dinero durante años. Conocí a Patricia, de 70 años, cuyo hijo había falsificado su firma para acceder a sus cuentas bancarias. Estas mujeres se convirtieron en mi nueva familia elegida. Nos reunimos una vez al mes para almorzar, y hemos formado un grupo de apoyo informal. No estamos llenas de amargura o resentimiento, como podría esperarse. En cambio, hemos encontrado fuerza en nuestras experiencias compartidas y alegría en nuestras nuevas libertades. ¿Sabes lo que es irónico?, me dijo Helen durante uno de nuestros almuerzos. Mis hijos pensaron que me estaban quitando mi independencia cuando me internaron en ese lugar, pero en realidad me dieron la mayor independencia que he tenido en mi vida. Ya no tengo que preocuparme por lo que piensan de mí. Esa observación resonó profundamente conmigo. Durante décadas había basado tantas de mis decisiones en cómo afectarían a David, a Harold, a la familia. Ahora, por primera vez, puedo tomar decisiones basadas únicamente en lo que me hace feliz a mí. Tomé clases de pintura y descubrí que tengo un talento natural para acuarelas. Comencé un jardín de vegetales y me sorprendió lo satisfactorio que es cultivar mi propia comida. Adopté un gato de un refugio local, un tabby mayor llamado Winston, que había sido abandonado por su familia cuando se mudaron. Winston y yo entendemos mutuamente. Ambos fuimos descartados por las personas que se suponía que nos amarían, pero ambos hemos encontrado felicidad en esta nueva vida tranquila. Las visitas de David han sido un barómetro interesante de mi propio crecimiento. Al principio me ponía nerviosa antes de que llegara,
preocupándome por cómo se sentiría, qué pensaría de mi nueva vida, si estaría orgulloso de los cambios que había hecho. Pero gradualmente, esa ansiedad desapareció. Ahora, cuando viene, simplemente disfruto su compañía si está de buen humor y mantengo límites firmes si no lo está. Ya no soy responsable de manejar sus emociones o de sacrificar mi paz por su comodidad. «Te ves diferente, mamá», me dijo durante una visita reciente. «Te ves libre». «Me siento libre», le respondí. «Por primera vez en mi vida estoy viviendo para mí misma». «¿Te arrepientes?», preguntó. «¿De todo lo que sacrificaste por la familia a lo largo de los años?». Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo antes de responder. «No me arrepiento de haberte amado, David. No me arrepiento de haber amado a tu padre, pero me arrepiento de haber perdido tanto de mí misma en el proceso. Me arrepiento de no haber mantenido límites más sanos». «¿Piensas que algún día podremos tener una relación normal madre-hijo?», preguntó con voz titubeante. «Eso depende», le dije honestamente, «de si puedes aceptar que ya no soy la misma mujer que solía ceder a todo para mantener la paz». Esta nueva versión de mí tiene opiniones propias, límites firmes y prioridades que me incluyen a mí también. David asintió lentamente. «Creo que me gusta esta nueva versión de ti. Es un poco intimidante, pero me gusta». Ahora, mientras el sol se pone sobre el lago, reflexiono sobre el extraño regalo que me dieron David y Jessica con su traición. Me mostraron que estaba viviendo mi vida de una manera que no era auténtica para mí. Me obligaron a confrontar patrones de comportamiento que habían estado operando durante décadas sin que me diera cuenta. Sí, me dolió profundamente descubrir que mi hijo podía ser tan cruel, que mi nuera había estado manipulando a mi familia durante años. Pero ese dolor fue el catalizador para una transformación que nunca habría tenido el coraje de hacer por mi cuenta. Winston salta a mi regazo, ronroneando suavemente mientras observamos juntos cómo el día se convierte en noche. Mi teléfono suena con un mensaje de texto de Helen, invitándome a una exposición de arte el próximo fin de semana. Respondo que sí, emocionada por la aventura. En unas semanas, David cumplirá los 2 años requeridos por el testamento de Harold. Recibirá su herencia y podrá comenzar a reconstruir su vida financiera. Pero más importante que eso, ha comenzado a reconstruir su carácter. Sin embargo, incluso si David no hubiera cambiado, incluso si hubiera elegido no cumplir con las condiciones del testamento, creo que estaría en el mismo lugar donde estoy ahora, en paz conmigo misma, libre de la necesidad de validación externa y viviendo una vida que es auténticamente mía. Esa noche, antes de acostarme, saco una foto de Harold de mi mesilla de noche. Es una foto que tomé de él unos años antes de su muerte, trabajando en su jardín, sonriendo con esa manera fácil que tenía. «Gracias», le susurro a la foto. «Gracias por protegerme incluso después de tu muerte. Gracias por darme la oportunidad de descubrir quién soy cuando no estoy cuidando a todos los demás». Y por primera vez desde su muerte, cuando pienso en Harold, no siento tristeza abrumadora. Siento gratitud. Gratitud por los años buenos que tuvimos, gratitud por su previsión al final y gratitud por el regalo final que me dio, mi libertad. Mañana es un nuevo día, lleno de posibilidades que son completamente mías para elegir. Y por primera vez en 68 años, no tengo miedo de lo que pueda traer.